Bueno, ¿todos ven el power ahí? Profe, sí, se ve bien. Profe, perdóname, una consulta que estaba pensando recién. ¿La nota del parcial se promedia con la nota de la exposición o nos queda ya directamente la nota que nos saquemos en el parcial? No, no, tienen una pregunta que dice nota exposición. Ah, genial. Listo. Me quedé pensando en eso recién y digo, bueno, le pregunto. Sí, sí. Bueno, entonces hoy nos tocaba repasar endocrino, ¿se acuerdan? Bueno, em, la clase pasada habíamos repasado todo digestivo y para el examen, que es el martes que viene, entra todo endocrino y todo digestivo, ¿sí? Bueno, joya. Arranco con endocrino. Primero les quise como traer de vuelta esta diapositiva en donde vimos un poco generalidades de endocrino, ¿sí? Donde vimos específicamente que las glándulas se iban a clasificar según cómo liberaban su producto hormonal, ¿sí? En tres clases: autócrina, parácrina y endócrina, ¿sí? Autócrina, ¿se acuerdan que dijimos que era que la glándula iba a liberar una hormona y se va a unir a un receptor que está en la misma superficie de la célula que la libera? Es decir, el efecto es sobre ella misma, por eso auto. De auto es de a ella misma, ¿sí? Parácrina es el segundo tipo de clasificación de las glándulas, en donde acá hay una célula que libera una hormona, pero esa hormona no hace blanco sobre la misma célula como la autócrina, sino que hace blanco sobre una célula vecina, ¿sí? Sin volcarse a la sangre. O sea, está cerquita la célula a la cual hace blanco. Y es por eso que se denomina parácrina, ¿sí? Y luego tenemos la última clasificación, que es la endocrina, ¿sí? Que justamente por eso se llama endocrino este tema, donde sí involucra un paso o un camino de la hormona a través de la sangre, ¿sí? Hay una hormona que libera entonces la hormona a la sangre viaja, la hormona viaja a través de la sangre y llega a la célula en la cual tiene que hacer blanco, que justamente utiliza los vasos sanguíneos porque está muy lejos, o sea, no es una célula vecina como nos pasaba en parácrina, ¿sí? Entonces estos serían como los tres tipos de clasificación de glándulas, ¿sí? Nada, yo lo repaso porque no todos los temas lo tienen, pero hay un tema que le puse una pregunta de la clasificación, creo que es la de autócrina. A ver, voy a mirar un segundo en mi celu los exámenes. Aguanten. Así les digo bien. Mm, Justo abrir uno de los temas que no la tiene. Ahí está, sí. Entonces, es un tema, perdón, que era básicamente tienen que saber cuáles son las que liberan sus productos hacia la sangre y cuáles no. Eso es básicamente la pregunta. O sea, tengan en cuenta que las endocrinas son las únicas que van a liberar su producto a la sangre. Listo.
Bueno, después que vimos de endocrino, bueno, yo les mostré principalmente este eje es como algo muy general, después cada uno tiene su propio eje según la clase que dio, ¿sí? Eso es importante, tengan en cuenta que, tengan en cuenta también su propio eje, porque hay una pregunta que es, pensando en el eje que le tocó, no sé, responda tal cosa, ¿sí? Eso también es un ejercicio que está bueno. Entonces, acuérdense que los ejes siempre van a estar formados por el hipotálamo, bueno, o los que en realidad no todos, pero los que les voy a preguntar están formados por el hipotálamo, hipófisis y una glándula endocrina, ¿sí? Que según el grupo que sean, les van a haber tocado una u otra glándula. Esa glándula entonces libera una hormona que también, según el grupo que sean, les va a haber tocado una u otra hormona, y esa hormona entonces hace blanco en órganos que viaja, o sea, esa hormona viaja a través de la sangre y hace blanco en distintos órganos, ¿sí? Entonces van a tener una hormona hipotalámica y una hormona hipofisaria. Esto es de manera general, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el hipotálamo? ¿Se acuerdan que yo después ahí me abrí un poco y dije, bueno, fijémonos qué es el hipotálamo, qué es la hipófisis y después vayamos a las glándulas? Bueno, yo más o menos ya habíamos hablado que el hipotálamo es una glándula que se va a encontrar en el sistema nervioso central, ¿sí? Justamente esta glándula toma todo lo que es la información, o sea, está ahí por algo, para tomar todo lo que es la información sensorial o la interpretación de distintos estímulos externos que que le llegan a través del cerebro y dar una respuesta para generar en el organismo una adaptación, ¿sí? Como dieron los grupos, va a sintetizar ADH y oxitocina, que son almacenadas y liberadas por la neurohipófisis. Va a liberar también la hormona liberadora de crecimiento, ¿sí? Somatostatina, bueno, dopamina, la hormona liberadora de gonadotrofinas y de tirotrofinas, ¿sí? Estos de acá se van a unir a los receptores de la adenohipófisis, como para hacer una diferencia de que estas dos son almacenadas y liberadas por la neurohipófisis, ¿sí? Bien, entonces el hipotálamo sintetiza todo esto y es la glándula capaz de como desencadenar una respuesta adaptativa, vendría a ser, para el organismo en base a toda la información que recibe del sistema nervioso central y es por eso que se encuentra en ese lugar. Y acá sí me fui a la parte de hipófisis, que también es una glándula, no importa dónde está ubicada, o sea, esto se los puse como un detalle, pero sí, esto sí es importante. Va a tener dos lóbulos, uno que es la adenohipófisis y otro que es la neurohipófisis. Como les dije, la neurohipófisis no produce hormonas, sino que va a almacenar las hormonas liberadas por el hipotálamo, o sea, va a almacenar oxitocina y ADH liberadas por el hipotálamo, y luego en base a determinados estímulos nerviosos las va a liberar, pero no produce hormonas. La que produce hormonas es la adenohipófisis en base a una respuesta que es la llegada, ¿sí? O sea, un estímulo que es la llegada de ciertas hormonas hipotalámicas que vieron ustedes en cada eje que las libera el hipotálamo, ¿sí? Bien, entonces, acá sí hablamos de adenohipófisis. Acá ya nos olvidamos de la neurohipófisis, que solamente, como dijimos, va a acumular ADH y oxitocina, que son hormonas liberadas por el hipotálamo y almacenadas en la neurohipófisis. La adenohipófisis, otra vez les vuelvo a recalcar, ¿sí? Llega una hormona hipotalámica, se une a un receptor y la adenohipófisis sintetiza en base a esa hormona que llegó del hipotálamo una respuesta que es una hormona que va, de acuerdo al estímulo que sea, va a formar parte de distintos ejes que son los que dieron ustedes. Entonces, si el hipotálamo lo que liberó, ¿sí?, es CRH, va a ser blanco entonces sobre los receptores hipofisarios, y la hipófisis, o la adenohipófisis específicamente, en base a la CRH, va a liberar ACTH. Y la ACTH va a viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar a la glándula suprarrenal, que son unas glándulas que están por encima de los riñones, y van a dar lugar a la liberación de esta hormona, que es el cortisol. El cortisol, a su vez, también se va a volcar a la sangre y va a ser
distintos, o sea, va a ser blanco sobre distintos órganos que van a dar lugar a su función, que se acuerdan que el cortisol lo relacionábamos con todo lo que era el estrés, ¿sí? Entonces, si la pregunta es, ¿cuál es la hormona hipofisaria de este eje? La respuesta es CRH. ¿Cuál es la hormona hipotalámica de este eje? Es ACTH, ¿sí? Y de la glándula es el cortisol, ¿sí? Así lo tienen que pensar. Bien. Pero lo dijo al revés ahí. Perdón. Ay, lo dije al revés, perdón. El CRH. hipotálamo secreta CRH. Sí, disculpen. Capaz lo dije al Llega revés. a la hipófisis y secreta ACTH. Sí. La hormona entonces hipotalámica es CRH, la hormona hipofisaria es ACTH y la hormona que libera la glándula endocrina es el cortisol. ¿Sí? Disculpen si les dije al revés, pero está bien así. Bueno, esto es entonces una diapo que yo les había mostrado cuando hice el cierre de endocrino de las clases que dieron ustedes, y acá se acuerdan, bueno, esto lo saqué de las chicas, estaba muy bien. Fíjense que tiene lo mismo que yo les expliqué en la diapositiva anterior de otra manera, ¿no? O sea, acá ellas pusieron más que nada el hipotálamo, así como más, o sea, más representativo de las glándulas y demás. Libera CRH, hace blanco sobre la adenohipófisis o sobre la hipófisis. Esta, en base a la liberación de CRH, libera ACTH y esta hace blanco sobre la glándula suprarrenal que está por arriba del riñón. Y frente al estímulo de ACTH libera cortisol, que bueno, va a generar un feedback negativo sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis, pero también va a cumplir otras funciones, ¿sí? No solamente estas hormonas son para generar un feedback negativo, también tienen otro tipo de funciones, ¿sí? Bien, entonces, por eso acá les puse repaso endocrino, vamos a ver solamente la parte de cortisol, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones de este cortisol? Aparte del feedback negativo que yo les puse, que las chicas mencionaron acá, bueno, disminuye lo que es la formación de huesos. ¿Se acuerdan que nosotros cortisol lo relacionábamos con estrés? Frente a una situación de huida, no voy a estar, mi cuerpo lo que va a querer es oxigenar mi cerebro, oxigenar bien, que le lleguen bastantes nutrientes a mis músculos para poder correr, no voy a querer formar huesos, ¿sí? Lo mismo con respecto a las respuestas inflamatorias, ¿sí? Eso también se deja de lado. Disminuye la masa muscular, no me voy a poner a producir músculo, ¿sí? Lo que quiero es que el músculo que tengo responda rápido. Estado de vigilia, esto es un estado donde donde nosotros estamos despiertos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, estamos soñando por una situación, ¿no? Estamos soñando algo feo, bueno, nos despertamos y después nos cuesta dormir. Bueno, ¿eso es por qué? Porque frente a ese sueño liberamos cortisol y nos genera este estado de vigilia, ¿sí? Lleva a un aumento de la presión arterial, un aumento de la glucosa sanguínea. ¿Se acuerdan que el cerebro solamente para su metabolismo utiliza glucosa, así que induce el aumento de glucosa sanguínea para que tengamos, para que nuestro cerebro se alimente? Hay aumento del desarrollo del tejido adiposo y disminución de la digestión. Cuando tenemos un disgusto, por ejemplo, una frase que decimos es, se me cortó la digestión, bueno, es justamente una función o una consecuencia que tiene esta hormona, o que esta hormona esté alta en sangre, porque la idea es que la sangre no vaya a todo lo que es sistema digestivo. No me importa absorber nutrientes, me importa que la sangre vaya al cerebro, que yo esté bien lúcida para tomar decisiones, para encontrar dónde están los problemas, resolverlos, de lo que sea, huyendo, corriendo, cualquier situación. O sea, yo lo explico como una situación súper trágica, pero puede también ser esto que les contaba recién, o sea, puede que sea un sueño feo nada más. Bien. ¿Alguna duda entonces con este eje y cortisol? ¿O algo que quieran aportar? Lo que quieran. Alana. Entonces, No. a ver, ¿cuál es lo que les pregunto de esto?
Bueno, lo más importante que para mí les tiene que quedar claro es, al grupo que le tocó cortisol, si yo les pregunto cuál es la hormona hipotalámica, me responden CRH. Y si les pregunto cuál es la hormona hipofisaria, me responden ACTH. Eso para el grupo, simplemente. Después, para el resto de los mortales, es importante que relacionen el cortisol con el estado de estrés, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto si hay aumento de la formación de hueso, dicen que no, ¿sí? Eso es falso, ¿sí? O sea, traten de fijarse estas cosas, o sea, piénsenlo de última, no es necesario que se memoricen esto, pero piénsenlo, o sea, estratégicamente, razónenlo como qué es importante cuando me están robando, ¿sí? Lo importante es correr, ¿sí? Lo importante es defenderme. Entonces, no voy a estar pensando en formar hueso, en formar músculo, ¿sí? Voy a estar pensando en que llegue glucosa al cerebro, que llegue sangre al cerebro. Entonces, corto todo lo que me pueda consumir glucosa, lo que me pueda consumir sangre, ¿sí? Corto todo eso para que se enfoque en la llegada a estos órganos que son importantes, es decir, cerebro, músculo, ¿sí? Bien, pasamos entonces al otro eje, que es de adenohipófisis, pero es con el eje hipotálamo hipofisario tiroideo, ¿sí? Bien, en este caso, atención a las chicas que les tocó tiroides. Si la pregunta es ¿cuál es la hormona hipotalámica? La respuesta va a ser TRH. ¿Cuál es la hormona hipofisaria? La respuesta va a ser TSH. Y para todos, aclaramos, ¿sí? El hipotálamo, entonces, libera TRH, hace blanco sobre los receptores hipofisarios, y esta glándula, en base a TRH, libera TSH, que es otra hormona que hace blanco sobre los receptores de la glándula tiroides, y esta glándula, en base a esta liberación, libera T3 y T4, que se vuelcan a la sangre y van a hacer efecto en órganos blancos. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, esto es clave que yo se los había marcado, se los marqué también en la clase de las chicas igual lo marcaron, pero volvemos a repasar. T3 y T4, como dice el título, ¿sí? Van a regular el metabolismo basal, ¿sí? Esto tiene que estar muy, muy claro para ustedes. T3 y T4 tienen que relacionarlo con el metabolismo basal. ¿Y qué es el metabolismo basal? Bueno, el metabolismo basal es cómo están las células metabólicamente, ¿sí? Es decir, tienen un metabolismo acelerado, significa que toman glucosa, producen proteínas, producen distintas moléculas, o tienen un metabolismo basal disminuido, es decir, que son más vagas, ¿sí? O sea, toman glucosa, tardan un montón en producir cosas, ¿sí? Bueno, la idea es que T3 y T4 aceleran el metabolismo basal, ¿sí? Si yo estoy en una situación normal de normotiroideo, es decir, tengo una tiroides que funciona normal, este metabolismo basal no está ni acelerado ni disminuido, está equilibrado. ¿Qué pasa si yo estoy en un hipotiroidismo? Hipo es de bajo. Tengo un déficit de hormonas tiroideas, por lo tanto, tengo mi metabolismo basal disminuido, ¿sí? Entonces el individuo, fíjense, esto es tal cual lo que pusieron las chicas, tiene cansancio, bueno, bradicardia es cuando el corazón tiene una frecuencia cardíaca disminuida, o sensación de frío, ¿sí? Y acá las chicas le habían puesto el diagnóstico cómo se hace, midiendo TSH, ¿sí? Y T4. T4 la van a encontrar disminuida porque estoy en un hipotiroidismo, y TSH la voy a encontrar aumentada justamente por esto, porque si yo veo que, o sea, si la T3 y la T4 me hacen un feedback negativo y esto está disminuido, esta señal va a aumentar mucho más, porque es como que no la escuchan, ¿entendés? O sea, no me están escuchando. Entonces, bueno, listo, libero más, y la glándula tiroides igual, sigue como sorda. Entonces, como no libera T3 y T4, no está este feedback negativo, y esto entonces se ve como exacerbado. Pero bueno, lo más importante que quiero que se acuerden de acá es lo del metabolismo basal, lo del hipotiroidismo y lo del hipertiroidismo, que es lo contrario. Hiper es alto. Entonces, lo que tengo acá es un exceso de hormonas tiroides, mi metabolismo está acelerado,
Por lo tanto, tengo taquicardia, bueno, calor, y tengo, bueno, esto que se denomina la exoftalmia, que es como que se protuyen, ¿sí? Como los ojos hacia afuera, ¿sí? Bien. A ver qué sigue acá. No. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Tiene que ver con el examen igual. O Dale. sea, porque me quedé pensando. O sea, nos va a tocar a cada uno lo que les tocó dar. O sea, nuestro examen va a ser acorde a... Nosotros somos el grupo 2. El grupo 2 le va a tocar va a tocar en el examen lo que tuvo que exponer. Claro, no. O sea, no todo el examen es así. Hay una pregunta que dice, pensando en su eje, ¿cuál es la hormona hipofisaria? ¿Cuál es la hormona hipotalámica? Sí. Es una pregunta, nada más. Una sola pregunta que va a tener nuestro examen, por ejemplo, del grupo 2, una sola pregunta que va a tener que ver acorde a lo que expusimos. Exacto, es una sola pregunta, creo que son 11 preguntas o 10 preguntas. Una de ellas les dice eso. En base a el eje que le tocó. ¿Cuál es la hormona hipotalámica y cuál es la hormona hipofisaria? Listo. Ah, listo. Ahí entendí, profe. Yo, profe, por Sí. ejemplo, que no tengo eje, no es que no tengo eje, sino que nos tocó ADH y oxitocina. ¿Vamos a tener una pregunta así o qué pregunta vamos a tener, por ejemplo? ¿No les había tocado otra cosa a ustedes? No. No, no sé, o sea, relacionando lo que estás diciendo, puede ser que nos preguntes cosas del cortisol, Ahí hablando está. tipo metabolismo basal en cuanto a T3 y T4, tipo, no específico del eje, pero tipo características generales, me imagino. A A ustedes les ver, tocó... no es mi eje, pero nosotros hablábamos de la neurohipófisis. Ah, Sí, claro, a claro. ustedes les tocó solo neurohipófisis. Bueno, entonces ahí la hormona hipofisaria, está bien, tienen que poner de última, respóndanme neurohipófisis. Pero la hipotalámica sí, piensen una y digan, bueno, igual queda reducido súper fácil a ustedes, pero... A ver, ¿qué más dice esa pregunta? O sea, cada grupo tiene su tema, profe. No. Bueno, entonces lo que voy a hacer... De última, ponernos uno de estos ejes, o sea, a ver, Claro, si de querés que última, respondamos acorde a un eje, los que no tienen poner eje, piensen uno de estos dos ejes y veamos. Los que no tienen eje pueden, que son ustedes, el grupo de ustedes nada más, pueden pensar en el eje que más sepan Ok. para responder. Ponemos, qué sé yo, Sí, póngame, haciendo hincapié en el eje claro, tal. eje tiroideo, 2 puntos, por decir Pienso que así. esto, así. Ahí está, Ok. usted, es verdad, yo la verdad que pensé que tenían alguna hormona, o sea, algo de adenohipófisis, pero no, es verdad. Tienen todo de neuro. Ay, perdón. No importa, o sea, menos mal que pregunté, porque si no, No, iban igual a si no hubiera surgir dudas surgido en el también. examen y les hubiera dicho lo Sí, sí. mismo. Está bueno, pero hacemos eso. Ok. Claro, ustedes agarren el eje que más sepan, o bueno, o el que tengan claro en ese momento, y me ponen eje hipotalámico, 2 puntos, hormona hipofisaria tal, hormona hipotalámica tal, y bueno. O el eje que Bueno, quieran. dale, joya. Joya. Ahí está, bien ahí. Bien. Bueno. Después entonces, siguiendo con la adenohipófisis, tenemos entonces este otro eje que involucra la hormona hipotalámica. Acá lo que más quisiera que se acuerde el grupo marcado. No. La hormona hipotalámica que más quiero que se acuerde este grupo es esta, ¿sí? La hormona hipofisaria es GH, ¿sí? ¿Estamos con este grupo? Entonces, si la pregunta es ¿cuál es la hormona hipotalámica? Ponen la hormona liberadora, bueno, de hormona de crecimiento o GHRH.
y la hormona hipofisaria es GH. Bien, entonces, este eje entonces involucra, ahora ya se los expongo un poco más. El hipotálamo entonces libera esta hormona que se une a receptores hipofisarios y en base a la unión de esta hormona a receptores hipofisarios van a liberar GH, que es la hormona de crecimiento, que se vuelca a órganos blancos y va a dar lugar a determinadas acciones directas e indirectas, que esto lo marqué mucho y lo vuelvo a marcar y es porque es importante que ustedes se acuerden para el examen, ¿sí? Entonces, yo acá les dividí efectos directos y en la próxima diapo van a ver los efectos indirectos. Los efectos directos que tiene GH son, estoy creciendo con GH, ¿sí? Entonces, lo razonamos desde ese lado. Disminución de todo lo que es el metabolismo de glucosa, aumenta la lipólisis, ¿sí? O sea, quiero bien tener como muchas moléculas disponibles porque no solamente voy a aumentar todo lo que es la generación de huesos, sino también de músculos, ¿sí? Aumenta la disponibilidad de ácidos grasos a nivel muscular, aumenta la síntesis de proteínas, el músculo tiene muchísimas proteínas, entonces es necesario tener todo listo, o sea, todos los metabolitos disponibles para aumentar la síntesis proteica. Y tiene los efectos indirectos que son a través de que es el factor insulinosímil o IGF, ¿sí? Y son los que están a continuación. Ay, no te lo puedo creer. ¿Hice bien? Siguiente. Ay. Bueno, chicos, les mandé algo que no puse. No. Bueno, esperen. Ahí está. Quedó desordenado, perdón, chicos. Me quedó desordenado las diapos. Bueno, entonces, los efectos directos, ay, perdón que los desorienté. Los efectos directos, entonces, son efectos que directamente la hormona de crecimiento da lugar en los distintos tejidos, ¿sí? Bueno, como dijimos, entonces, aumenta la disponibilidad de ácidos grasos, disminuye todo lo que es el metabolismo de glucosa, ¿sí? Bueno, etcétera. Y aumenta principalmente lo de las proteínas, es importante. Aumenta entonces lo que es la síntesis de proteína. Y tiene, a su vez, sobre el hígado, cuando actúa sobre el hígado, como les muestra acá, permite la secreción de IGF o factor insulinosímil, bueno, este es de tipo 1, no importa, que es el que va a hacer sus efectos indirectos. ¿Indirectos por qué? Porque la hormona per se no hace estos efectos, los hace como el producto de esta glándula que se da a partir de que la GH se une a sus receptores, ¿sí? Entonces, acá se los puse todos, ¿sí? Se los traduje todos, pero bueno, todo lo que es inmunológico, bueno, tiene un estímulo de todo lo que es inmunológico, estimula la producción de glóbulos rojos, ¿sí? Para que esté todo bien disponible para llevar el oxígeno, llevar el dióxido de carbono. Fíjense que tengo hay un metabolismo importante a la hora de crecer. Permite también el desarrollo renal, ¿sí? Todo lo que es el desarrollo de ovarios y testículos, desarrollo y crecimiento de músculo y huesos, esto es lo principal, también a nivel cerebral y cardíaco. Bueno, tiene desarrollo y crecimiento de, esto es todo a nivel fetal, pero bueno, no es importante. Lo importante es que ustedes sepan, ¿sí?, que tiene efectos, entonces, GH, directos e indirectos. Dentro de los directos vamos a tener principalmente aumenta la síntesis de proteínas y dentro de lo que son indirectos son de la mano del IGF o factor insulinosímil y va a estar involucrado en todo lo que es el desarrollo y crecimiento de huesos, músculo, corazón, cerebro, entre otras cosas, ¿sí? Pregunta,
Sí, El IGF, no entiendo, tipo, yo sé que todo lo que sale, tipo el estímulo de glóbulos rojos, leucocitos a full, puse, desarrollo renal, todo esto que es indirecto, se ujú, da a partir del IGF, ¿no? sí, Ok, ¿y cómo se genera el IGF? ¿A partir del hígado? Pues sale ahí, eso no claro, me quedó claro. esta parte. O sea, la GH liberada por la adenopófisis hace blanco sobre las células hepáticas, ¿sí? Y estas células hepáticas son las que generan este IGF. Perfecto, listo. Gracias. No, de nada. ¿Te puedo consultar algo de los efectos directos? Sí, No entendí por qué disminuye el metabolismo de la glucosa. ¿dónde está? Pará. Bueno, porque la idea es que vos tengas disponible la glucosa para el desarrollo, por ejemplo, a nivel cerebral, a nivel de músculo, o sea, la expresión de receptores en tejidos que no me va a importar crecer, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el tejido adiposo, ¿sí? Capaz tendría que haber aclarado esa parte. Ah, listo. Aumenta justamente la lipólisis, esto también es para que yo tenga disponible ácidos grasos a nivel muscular, ¿sí? Sí, sí, lo que no había entendido era lo de la glucosa. Bien. Gracias. Es como que las somatostatina es para crecer, digamos, indirectamente o directamente. Y la glucosa es para la energía. Sí, ¿Para qué sí, necesito energía? totalmente. Sí. Necesito todo lo otro para desarrollarlo. Sí. Bien. Bueno, y esta diapo me quedó como desordenada, pero esta diapo es la que, o sea, es otro eje. Pero bueno, ahora van a ver que sigue la del insulino simio. Malísimo. Bueno, este entonces es el eje de FSH y LH, ¿sí? Acá vamos a aplicarlo, esta es una diapo general que o sea, va a aplicar tanto en este momento para como masculino y femenino, ¿sí? Pero después los vamos a distinguir un poco. Entonces, para ambos grupos, ¿sí? Masculino y femenino, la hormona hipotalámica es GnRH, ¿sí? La hormona hipofisaria es o sea, FSH y LH, ¿sí? O sea, las dos son. Eso para los dos grupos, ¿sí? ¿Se entiende eso? Bien. Si no me dicen. Entonces, ahora de manera general, ¿sí? Entonces, el hipotálamo libera la hormona liberadora, bueno, de GnRH, hace blanco sobre los receptores a nivel hipofisario y la hipófisis libera entonces frente a esta hormona FSH y LH. La FSH y LH va a ser blanco sobre las gónadas. Las gónadas